Vamos a abordar en la sesión de hoy varios temas. Los temas fundamentales de la propuesta del Partido de la Revolución Democrática son una proposición de punto de acuerdo para que el presidente de la República haga uso de las facultades que les confiere el artículo 72 constitucional y aplique una revisión minuciosa y posteriormente sus atribuciones de observaciones para, en los hechos, como se conoce coloquialmente, vetar la propuesta de ley de seguridad interior que a partir del 15 de diciembre culminó su etapa legislativa en el Senado. Es un tema fundamental. Vamos a abordar el tema de la agresión y lamentable violencia contra los trabajadores del gremio periodístico. En su momento el senador Celestino nos abordará el tema. Yo me ciño en este momento a la Ley de Seguridad Interior. El punto de acuerdo que estamos proponiendo como grupo parlamentario, retomamos dos errores de origen. Primero, que no se hizo un diagnóstico preciso sobre la efectividad de las Fuerzas Armadas en el combate frontal a tareas de seguridad pública sin tener las facultades constitucionales y legales de ello, y la evidencia técnica científica que todos conocen, de académicos y especialistas, indican que no es el camino correcto. Esa es una falla de origen. La otra falla es de procesamiento político que se ha manifestado después de la aprobación y durante la discusión en las cámaras por sectores sociales, políticos, académicos, de especialistas en materia de seguridad pública, de derechos humanos, del sector artístico y en general de activistas pro defensa de los derechos, que el error significa que no hubo un procesamiento y una discusión amplia como lo indica y lo demanda el procedimiento legislativo que atiende una nueva ley, que inicia de un diagnóstico y de la consulta a todos los sectores involucrados en el mismo para que resulte algo que sea benéfico a la sociedad y no algo que sea cuestionable en su inicio, en la forma, en la inconvencionalidad que tiene la Ley de Seguridad Interior, en la inconstitucionalidad e incluso también viola varias leyes en nuestro país. Ese procesamiento ha provocado, falta de procesamiento legislativo y político ha provocado que esta propuesta de ley, que está ya agotada, decía, en su proceso legislativo, sea observada por estas organizaciones y personajes que señalaba, pero también y fundamentalmente por los organismos calificados en materia de opinión de derechos humanos más importantes del mundo, no del país ni Latinoamérica, del mundo. La Oficina de Derechos Humanos, del Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, se ha manifestado en contra de esta propuesta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha prevenido sobre los errores, omisiones y riesgos que hay de militarizar una tarea que organismos internacionales observan que debe ser para mandos civiles, y hay también otras organizaciones internacionales que han hecho eco de este posicionamiento. Eso significa que de publicarse por el Ejecutivo Federal la Ley de Seguridad Interior, estaría teniendo vicios de inconstitucionalidad, de inconvencionalidad y también de ilegalidad, y tenemos, desde luego, como ustedes lo saben, todavía varias herramientas. La que tiene que ver con el legislativo. En la cancha nuestra está la posibilidad de promover la acción de inconstitucionalidad, que ya la estamos elaborando, que estamos procesando con los partidos del Frente, con Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, para que reunamos el tercio necesario de legisladores en el Senado y o en la Cámara de Diputados para promoverla. También están las facultades que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos para iniciar una figura jurídica en el mismo sentido, la acción de inconstitucionalidad
y hay una muy importante que es en la que estamos refiriéndonos el punto de acuerdo, que es la facultad de veto que tiene el presidente. El presidente puede hacer 3 vetos de acuerdo a la doctrina jurídica y doctrina jurídica constitucional. El veto completo, que observe que la ley en su conjunto no resuelve el problema que pretende, que es garantizar seguridad pública en nuestro país, y así la envíe a observarse, o envíe esa observación al Congreso de tal forma que se reinicie la discusión en su caso, o ahí se termine en este periodo. El veto parcial, que significa que se observen algunos artículos, y esto implica también que se regrese a las cámaras. De hecho, en el Senado observaron 10 artículos, pero es insuficiente porque solamente reiteran las facultades constitucionales y también legales que tienen ya tanto el presidente de la República en el 89, fracción sexta, como las obligaciones que tienen las Fuerzas Armadas y el mando civil de garantizar seguridad pública, el artículo 21, el 129, por ejemplo. Ese veto parcial implicaría también en los hechos que se reabra desde el inicio del procedimiento legislativo, es decir, que se inicie con lo que debió iniciar, con una consulta muy amplia. Y el famoso y conocido veto de bolsillo, que es que el presidente de la República simplemente no publique y no informe a las cámaras. Y las cámaras tienen o tenemos una atribución legal también para atender ese veto de bolsillo. ¿Y qué se tendría que hacer? Se tendrían que reunir 2/3 de legisladores para que se ordene la publicación en un plazo de 30 días. Si el presidente en los 30 días que están corriendo, después la Cámara tendría 10 días para ordenar la publicación si hay 2/3 de alguna de las cámaras. Es decir, el veto que estamos solicitando al presidente de la República, al Ejecutivo Federal, es legal, es un procedimiento que está aceptado por la doctrina constitucional y sería irresponsable de su parte, después de haber admitido que no se consultó ampliamente el tema de la Ley de Seguridad Interior, incluso hizo el llamado al Senado para que abriera mesas de discusión. Las abrieron, pero fue una pantomima porque los oyeron, pero no escucharon a los activistas, académicos y especialistas en derechos humanos. Estamos, por lo tanto, exigiendo, exhortando respetuosamente desde este órgano legislativo, como grupo parlamentario, primero a la permanente en unos minutos y posteriormente al Ejecutivo para que aplique esta figura constitucional. Ese es el contenido del punto de acuerdo. Buenos días. Decirles que a nombre de la fracción parlamentaria del PRD en la Comisión Permanente hacemos un enérgico llamado al gobierno y una condena con todo el peso de la ley al asesinato de un periodista reconocido en el estado de Veracruz, Gumaro Pérez Aguilando. Lo grave es que tenía pues medidas cautelares, pero a medias, solamente cuando cubría conferencias, y fue asesinado en un evento navideño, familiar. Pero junto a este asesinato ha habido una serie de agresiones en todo el país, 12 asesinatos en todo el año, y pues los más recientes agresiones también acá en la delegación Coyoacán, Jorge Chaparro y Jorge Conde, que tampoco se ha hecho eco, se ha hecho condena, justicia, pero todo tipo de agresión debe ser condenada. Y reiterando el señalamiento de nuestro diputado, el PRD va a mantener su oposición a la Ley de Seguridad Interior, no porque estemos en contra de las Fuerzas Armadas, sino porque estamos convencidos que con más fuerza castrense en las calles no se va a resolver el problema de seguridad. Se va a resolver cuando haya proximidad social, política social. Yo soy senador de Guerrero
Y quienes conocen Guerrero, solo les puedo dar dos ejemplos. De Iguala a Ciudad Altamirano hay 8 retenes del ejército. Y entre retén y retén, la delincuencia es imparable. Entonces no es un asunto de fuerza. ¿Qué va a pasar con la Ley de Seguridad Interior? En Guerrero hay 8,000 aproximadamente policías comunitarios, campesinos, armados, que no los regula ninguna ley. Ahora con esta Ley de Seguridad Interior y las facultades que se le da al ejército, pues se pone en un verdadero riesgo de enfrentamiento entre guerrerenses y entre mexicanos. Muchas gracias. Celestino Cesario Guzmán. Gracias, diputado. Tenemos 3 preguntas. La primera es de Francisco Nieto, del Heraldo de México. Buenos días. Preguntarle, ayer Morena dio a conocer a sus aspirantes a las delegaciones, más bien a sus alcaldías. La mayoría de ellos son experredistas. Me gustaría saber la opinión de ustedes como perredistas sobre estos candidatos. Y la segunda pregunta es, los partidos políticos están de alguna manera burlando la ley electoral para registrarse con coaliciones parciales y así conseguir más difusión de spots. Les pregunto, ¿esta es la ley electoral correcta? ¿Hay que hacerles cambios o cómo justifican esta forma de conseguir más difusión? Gracias. Bien, sobre la primera, pues hay muchos experredistas y de otros partidos también, y muchos chapulines sin identidad ideológica. Andrés Manuel, para empezar, del PRI, después fue del PRD y ahora es el jefe de Morena. Hemos visto también, pues, incluso compañeros legisladores que son candidatos de Morena y que en algún momento fueron del PRD. Y ya parece que es una normalidad que no haya definición ideológica y que estén de un lado para otro. Lo que creo que es relevante en esto es que no lo presentan como usted dice, como precandidatos, los presentan como encargados de organizaciones donde van a ser candidatos en su delegación, en su municipio, y desde luego eso es una reiterada violación a la ley por el ejemplo chicanero que les puso su candidato a la presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel. Él comenzó así y continuó mientras no había precampaña diciendo que no lo hacía como precandidato sino con una figura partidaria. Entonces me parece que más allá de la relevancia de la pertenencia partidaria o no, agregaría la violación a la ley mediante lo que en el argot jurídico se llaman chicanas. Y la segunda parte, desde luego, la posición del grupo parlamentario ha sido las reformas inherentes a la cobertura de medios de comunicación, que se busque la equidad, y si la figura de una coalición la viola, pues hay que revisarla para establecer una reforma correspondiente, pero digamos, yo no quiero anclarme en la respuesta fácil de que la ley lo permite. Si los resultados de la ley implican que no hay equidad, estamos incumpliendo el objetivo fundamental y hay que hacer una reforma inmediata al respecto. No sé, ahí quieran agregar algo. Miren, yo creo que Morena se ha convertido en la casa del oportunismo, donde aquellos que no alcanzaron posibilidades en el PRD para poder ser propuestos ahí vieron la oportunidad. Aquellos que tienen señalamientos por su conducta deshonesta en la función pública, ahí encontraron oportunidad. Y en este sentido, no es con ese tipo de personajes como vamos a encontrar las victorias. Ahí van a encontrar tropiezos y derrotas. Y desde el punto de vista del PRD, creo que ahora, aligerados de la carga de los parásitos que teníamos, vamos a poder avanzar en mejores términos en esta contienda que ya se está presentando interesante. En términos de lo que la ley establece para lo de publicidad, pues no deberían de estar haciendo campaña los precandidatos, porque nada más es precandidato único. Y en ese sentido, tiene que verse cómo se regula
en este tipo de cosas el uso de medios de información. Ese sería un comentario. Me llamo Isidro Pedraza, soy senador por el Estado de Hidalgo del PRD. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buen día, diputada y diputados. Preguntarle, Rafael, sobre este tema de la Ley de Seguridad Interior. Veíamos ayer, precisamente el INAI le está haciendo una observación al presidente de la República sobre la Ley de Seguridad Interior, que la revise, que después de ser posible, pues que la suspenda su promulgación. Incluso estos organismos de derechos humanos a nivel internacional como Amnistía, pues le comentaba que está respaldada esa petición por 7 millones de personas en el mundo, que no solamente es una cuestión aquí nacional. En caso de que no acatara el presidente o que los desoyera, ¿podría tener alguna repercusión a nivel internacional el hecho de que pues los militares van a seguir estando en la calle y que a lo mejor la violencia pudiera recrudecerse? Gracias. A ver, compañero, hago el comentario. Miren, esa ley ni el presidente de Estados Unidos la tiene para el uso de la fuerza para la seguridad interior. El dinosaurio priista tiene la piel gruesa y ya nos demostró que no oye, no atiende, no ve razones. Hay una condena internacional bastante pesada sobre esto y siguen en la soberbia de no escuchar y pretender aplicarla. Ya hay un conjunto de organizaciones internacionales precisamente cerrando filas en ese tema, convirtiéndonos ahora penosamente en un observatorio internacional para ver cómo se aplican estas medidas. Han hecho observaciones al interior de nuestro país organismos con peso moral y este gobierno ha tenido la sensibilidad de escucharlo. Creo que ha volvido la vieja práctica priista en este sentido para tratar de generar los escenarios de guerra sucia en nuestro país, de inseguridad, y esto no lo vamos a permitir. Esa ley no va a prosperar, esa ley se va a caer, está condenada al fracaso. Desde que nació muerta. Sí, agrego eso. Lo del INAI, después lo otro, lo del INAI es claro, es uno de los argumentos que se han hecho desde el inicio, cuando se señala que durante la operación de las Fuerzas Armadas hay información de la que pueden hacerse y que puede caracterizarse como de seguridad nacional mientras está en proceso. Eso implica violar leyes de transparencia y de debido proceso, entre otras más, y el INAI se centra en esta parte. Creo que es muy relevante. Nadie puede considerar una ley ajena o secundaria a la Constitución, pasar sobre ella, y es una parte que está observando. La segunda parte, me parece que ya las observaciones que están haciendo organismos internacionales por sí son una desaprobación total a la propuesta de ley de seguridad interior. En sí misma, una desaprobación cuando la ONU y organismos que son defensores de derechos humanos reconocidos en todo el mundo lo están señalando y previniendo, diciendo que es totalmente inconvencional. Significa que nosotros en la propuesta, el Ejecutivo Federal, el PRI, quienes lo aprobaron, están incumpliendo el artículo 1 constitucional, que los obliga a que cumplan todos los tratados, convenios internacionales por parte del Estado mexicano. Ya la reprobación ya es un hecho. Falta todavía herramientas. El procedimiento jurídico nos dice que para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, tenemos que agotar las instancias locales, es decir, hasta que resuelva la Corte en su caso, y tenemos que continuar esa ruta. Sin embargo, ya está la desaprobación per se, y esperemos que escuche el Ejecutivo Federal a estas voces internacionales y nacionales. Cosas del Excelsior. Gracias. Buenos días. Yo solo quiero saber, la iniciativa privada pidió a los legisladores abrir un periodo extraordinario por todos los pendientes que han dejado, sobre todo los nombramientos en materia anticorrupción. Quiero saber si desde su punto de vista hay acuerdos para llegar a un periodo extraordinario en enero. Para detallar esta parte de la Ley de Seguridad Interior, ¿cuántas firmas llevan hasta el momento para meter la acción de inconstitucionalidad en caso de que ya se publique en el Diario Oficial de la Federación?
¿de qué partidos estaríamos hablando? Porque también, pues no sé si en esta parte va a entrar Morena, aparte de los del frente. Gracias. Mire, compañera, en el tema de periodo extraordinario, ha sido un tema que han estado hablando los coordinadores parlamentarios. Hasta ahorita no hay una definición de agenda ni de temas. Hay diversos llamados al Senado y la Cámara de Diputados para atender diversos temas y siempre hay oídos sordos. Nosotros hemos estado siempre dispuestos a entrarle a discutir, a debatir toda la problemática que está en la agenda pendiente del sistema anticorrupción, y hasta ahorita no ha habido disposición de los priistas mayoritarios en ambas cámaras para poder abordar el tema. Por lo otro que preguntaba de la otra pregunta, las firmas, esto yo creo que son diversos momentos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya está intentando presentar esta acción de inconstitucionalidad. 2, tenemos que reunirnos como grupos parlamentarios porque no podemos bloquear de que tenemos X cantidad de firmas sin antes haberlas platicado de manera correcta. Hay un acuerdo de reunirnos para poder examinar esta posibilidad y alcanzar el número requerido de firmas en el caso de la Cámara de Diputados o en el Senado, si es que nos pudiera dar con las fracciones parlamentarias del PAN, quizá Morena, porque ellos también votaron en contra, y el PRD. Eso sería lo que pudiéramos comentarle del caso de nosotros. Una última pregunta de Claudia Salazar, del Reforma. Buenos días. Quería ver si me podrían dar algún comentario, una reflexión de lo que se está dando a conocer de la forma en cómo desde Hacienda se entregaron recursos al gobierno de Chihuahua, y del gobierno de Chihuahua se inventaron contratos, se desviaron los recursos para las campañas del PRI en el 2016. Esto basado en las declaraciones, confesiones del secretario de Hacienda, de César Duarte. El PRI está diciendo que no sabía nada, que ellos no son. Manlio se deslinda, Videgaray dice que tampoco sabe nada. El chiste es que él directamente que tenía el dinero en Chihuahua es el que está dando pelos y señales de cómo opera el PRI en este tipo de campañas. Sí, es las respuestas de los voceros del PRI, comenzando con su precandidato a la presidencia, desde luego evidencian lo que siempre niegan. Negaron que existiera el Pemex Gate en su momento, de miles de millones de pesos para la campaña presidencial, negaron Monex, negaron Soriana para sus campañas, la campaña presidencial, negaron que los funcionarios de Duarte, el tesorero, la secretaria de Educación, la de Salud, estuviesen creando empresas fantasmas para apoyar las campañas electorales del PRI, y ahora niegan lo que está saliendo con el gobernador Duarte. Yo creo que es la punta del hilo, porque el PRI está acostumbrado a desviar miles de millones de pesos, como en el caso de Veracruz, que están alrededor de 32,000 por lo menos comprobado fueron desviados. Si estamos hablando de más de alrededor de 250 millones en Chihuahua, seguramente no son los únicos, sino habrá más. El PRI se ha acostumbrado a desviar recursos públicos para sus campañas y es un mal empiezo. Esperemos que responda también el candidato, que mucho ha tenido que ver con el área de la Secretaría de Hacienda, el candidato del PRI. Si no se dio cuenta, no le dijeron, o lo sabe y lo encubre. En cualquiera de los casos tiene que explicar MIT lo que sepa, porque después de Chihuahua vienen otros y efectivamente pues esperemos que avancen las investigaciones, pero en lugar de zafarse creo que van a salir mucho más elementos. Por eso es muy importante que nosotros atendamos, no perdamos de vista dos temas. Uno, lo del nuevo titular de la FEPADE, que estamos ciertos que debe reunirse en la comisión permanente, porque hay varios temas que tiene que abordar el titular. Que señala es uno de ellos, el tema de Lozoya Overdeck, que ha querido ya limpiar la secretaria de la Función Pública diciendo que son funcionarios menores los que habría que retirar de su cargo,
cuando está Lozoya directamente involucrado en el tema y no lo toca ni con el pétalo de una declaración. Por eso creo que uno de los pendientes es que citemos al titular de FEPADE para que explique, y también no solamente lo de Chihuahua, sino que le avance en otros temas de interés nacional que tienen que ver con corrupción, con desvío de recursos, con fondeo ilícito a las campañas y desde luego también con afectación al erario público.